Excelente. Listo, entonces vamos a comenzar. Muy bien. Estos son, digamos, mis actividades en las cuales estoy comprometido, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero en relación al contenido de la conferencia del día de hoy, yo no tengo absolutamente ningún conflicto de interés, ¿ya? Cada vez mi institución está, digamos, creciendo en el ámbito académico, lo cual para mí es un honor, pero en relación al contenido de esta conferencia, declaro no tener ningún conflicto de interés. No hay ningún tipo de, digamos, direccionamiento de marca, de empresa, etcétera. O sea, es completamente académica y es lo que quiero que ustedes comprendan. Muy bien. Van a ser 4 ítems que vamos a desarrollar. Quizás los más extensos van a ser la epidemiología, el perfil lipídico y un poco el tema de los accesos, el tema de las guías, ¿no? Quizás menos del COVID, pero vamos a enfocarnos en estas 3. Quizás la primera sea la más importante y la que quiero que presten mucha atención. Hablaremos básicamente sobre cuál es la causa de estas enfermedades, y se lo resume en una palabra, es la arteriosclerosis, pero vamos a ver por qué se produce esto, vamos a entenderlo. Después vamos a hablar un poco del perfil lipídico, algunas características importantes de algunos analitos, ¿no? De algunos analitos en específico. Vamos a conocer también ese tema, del perfil lipídico, obviamente. Después vamos a ver algunas guías, en especial la última guía del 2018 del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón. Yo creo que es la más importante, hay muchísimas en realidad, pero creo que al menos voy a compartirles creo que los 6 principales recomendaciones de esta guía. Y por último hablaremos, obviamente, del COVID y las enfermedades cardiovasculares. Como les comento, es importante entender los roles y las responsabilidades en el trabajo de medicina de laboratorio en específico. Esto en realidad es más dentro de nosotros, mirándonos adentro, dentro del laboratorio, ¿no? Los médicos pues nos preocuparemos ya por la parte de los usuarios, saber las historias, el diagnóstico, el manejo del paciente, ¿no? Ver básicamente cómo van a ir monitorizando las enfermedades cardiovasculares, los médicos tratantes, nuestros principales usuarios, ¿no? Internos. Y los otros, los patólogos, que en el país, digamos, en el Perú existe la patología clínica, es la especialidad encargada de unir los laboratorios y la parte clínica, somos el cordón umbilical entre lo que piden los médicos y lo que desarrollamos y laboratorios, hacemos esa correlación clínica laboratorial tan importante. Y aparte tenemos la responsabilidad pues de todo lo que es la gestión de los laboratorios clínicos, entonces nos preocuparemos de evaluar la calidad de los reactivos, el control de calidad analítico, las interconsultas que tengamos que hacerle a los pacientes sobre sus inquietudes y por último, lo más importante, constantemente estar viendo los procesos, ¿no? Los procedimientos operativos estándar. Ya de la parte más operacional, hay diferentes grupos de profesionales que se unen a este proceso diagnóstico dentro de los laboratorios. En nuestro país están los tecnólogos principalmente, pero también hay algunos departamentos donde están los biólogos, técnicos en la parte de apoyo al proceso y digitadores asistenciales en lo que es la parte de verificación administrativa o todo lo relacionado a la parte, digamos, administrativa de los test, no más aún si todavía en los laboratorios se hace la forma manual. Entonces acá todos ellos también se van a preocupar de diferentes componentes. Muy bien. Básicamente este es un gráfico para que ustedes tengan una idea de cómo se va a ir desarrollando el concepto de la aterosclerosis, ¿no? Van a empezar por una lesión inicial, va a haber un daño, una lesión a nivel del endotelio, posteriormente va a comenzar a producirse lo que se conoce como la estría grasa, donde ya va a haber un proceso de inflamación y la acumulación ya de grasa, posteriormente se forma una placa fibrosa, una fibroplaca, vamos a ver después en qué se caracteriza, que en algún momento puede desestabilizarse, se rompe, y ya se comienza a producir el tema del trombo, ¿no? La parte final, donde ya prácticamente a la inestabilidad de la placa se produce el evento. Y todo ello va a pasar bastante tiempo, no va a ser tan rápido. Un evento cardiovascular no va a ser en días o en meses, van a pasar en años, inclusive en décadas, ya vamos a entenderlo. Entonces las enfermedades cardiovasculares, como le mencioné, son la principal causa de muerte en todo el mundo. Y cada año mueren muchas personas por estos eventos, más que cualquier otra causa, y eso no va a cambiar en el transcurso de los años. Por muchos tiempos más, esto va a ser así, eso no va a modificarse.
Entonces se calcula que en el 2015, por ejemplo, murieron por esta causa 17 millones de personas. Más o menos para que tengan una idea, el 30% de las personas que mueren en el mundo mueren por una enfermedad cardiovascular, para tener una idea. De 10 personas, 3 van a morirse por un evento cardiovascular. Y de estas muertes, lamentablemente, a la cabeza los eventos cardíacos relacionados a la arteriosclerosis de los vasos, de las arterias coronarias, y en menor porcentaje los eventos o los accidentes cerebrovasculares, los famosos stroke, ictus, derrame cerebral, en fin. Entonces, como entendemos, 75% de estas muertes por enfermedades cardiovasculares lamentablemente se producen en países como los nuestros, ¿no? En Perú es un país de medianos ingresos, pero desde la perspectiva, digamos, económica, pero desde la perspectiva sanitaria, es decir, de nuestro sistema de salud, yo creo que estamos igual que los de bajos ingresos, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, esta pandemia ha desnudado, pues lamentablemente, nuestro sistema de salud público. Y bueno, privado, ¿no? También. En fin, acá les dejo todas las enfermedades cardiovasculares. Cuando yo hablo de enfermedades cardiovasculares, quizás las más frecuentes, como sabemos, son el infarto de miocardio, o sea, la cardiopatía coronaria, la enfermedad cardíaca, o las enfermedades cerebrovasculares, los derrames cerebrales, que pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Pero, como ven aquí, hay 5 otras causas de enfermedad, o mejor dicho, otro tipo de presentación de enfermedad cardiovascular: trombosis venosas, embolias pulmonares, cardiopatías congénitas, cardiopatía reumática y arteriopatías periféricas. Pero en general, digamos, cuando la mayoría de publicaciones hablan sobre las enfermedades cardiovasculares, se circunscriben a estas dos en específico. Pero, ¿cuál es la causa de las causas? Hay una publicación bien interesante de la Organización Mundial de la Salud. Toda la presentación, toda la presentación tiene su fuente bibliográfica, por si acaso, todo tiene su fuente bibliográfica, entonces con calma pueden acceder a esta bibliografía, ¿ya? Para que ustedes puedan leer de repente o ampliar más al detalle. Todo, absolutamente todo. No hay nada que yo no lo haya referenciado, ¿ya? Entonces, la causa de las causas son estos grandes componentes: la globalización, la urbanización, el envejecimiento poblacional, en definitiva, porque hay un mejor tratamiento, hay un mejor ingreso o nivel económico, la gente vive más tiempo, de repente tiene mejor cobertura de salud, los tratamientos han mejorado, etcétera, lo que hace que la gente sea más longeva, etcétera. Y otros determinantes como la pobreza, el estrés y factores hereditarios, ¿no? Entonces, estos factores de dieta inadecuada, inactividad física, que ya van a ser un componente de estos 4 principales factores como causa de las causas, se van a desprender temas ya dietéticos, la nutrición que uno tiene a relación de estos componentes, ¿no? La inactividad física, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Y estos grandes bloques, estos grandes componentes relacionados a nuestra conducta, a nuestro estilo de vida, va a terminar generando 4 grandes enfermedades, ¿no? El sobrepeso con la obesidad de la mano, la hiperlipemia, el aumento o el trastorno ya de los lípidos en fin, y la hipertensión arterial. Y todo ello va a desencadenar lo que hemos mencionado como enfermedades cardiovasculares, de las cuales se destacan los accidentes cerebrovasculares, los ataques cardíacos y la insuficiencia cardíaca. Eso es exactamente esta misma diapositiva, solamente que acá ponemos ya determinantes y condiciones sociales, factores de riesgo conductuales, acá vienen los factores de riesgo metabólicos y por último la enfermedad cardiovascular, ¿no? Que lamentablemente puede terminar en estos 2 eventos. De estas enfermedades, obviamente la obesidad, la hipertensión, la diabetes son una de sus principales, digamos, influencias, ¿no? Por otro lado, vemos que las intervenciones poblacionales y las intervenciones individuales son las que van a tener éxito en el manejo de estas enfermedades. Si son poblacionales, de repente controlar el consumo de tabaco, como se ha ido produciendo en el transcurso del tiempo, impuestos para reducir la ingesta de alimentos. Eso, como vimos, tuvo una iniciativa interesante a nivel de los octágonos, pero deberían haber otras iniciativas tratando de evitar el consumo de estos alimentos industrializados con alto contenido de azúcar. Construir, por ejemplo, vías peatonales para bicicletas, promover la actividad física, reducir el consumo de alcohol, suministro de comidas saludables,
en los colegios, por ejemplo, etcétera. Pero ya individuales, en definitiva, es apuntar hacia la atención, hacia la prevención primaria, ¿no? Es decir, que en los establecimientos de atención primaria se trate de evitar, ¿no? Prevenir que sucedan eventos cardíacos o eventos cerebrovasculares. Hay que tratar de evitarlos. ¿Manejando qué? Manejando los factores sociales, los factores que hemos visto en las diapositivas previas. Y si ya te dio un evento, lamentablemente quedaría la prevención secundaria, donde básicamente tienes que cumplir el tratamiento para tratar de evitar un nuevo evento. Ese es el objetivo, evitar nuevos eventos. Muy bien, entonces el metabolismo de los lípidos, como ya vamos viendo, es fundamental para la fisiología normal y es importante para comprender la patogénesis de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hay que tratar de entender eso. El metabolismo es un poco complejo, vamos a verlo de repente algunos detalles de manera general, porque si no, me pasaría acá dando una clase de bioquímica, no vamos a terminar todo el evento. El aumento de las concentraciones plasmáticas de colesterol en ciertas fracciones de lipoproteínas puede dar lugar a un aumento del depósito, ¿no? Como vamos a ver, estas comienzan a depositarse aquí. ¿Por qué? Ya vamos a verlo, entenderlo más adelante. Hay otros procesos importantes como la inflamación que van contribuyendo. Hay tres principales fuentes de causantes, digamos, de la inflamación del endotelio, es decir, esto que cubre por dentro los vasos sanguíneos, este endotelio que está dentro de los vasos sanguíneos, básicamente comienza a lastimarse, comienza a afectarse por tres principales enfermedades, por dos enfermedades, la hipertensión y la diabetes, ¿no? Son, digamos, los gatillantes, los que van lastimando ese endotelio. Pero hay un hábito que es el consumo de tabaco que también lo va a generar. Y eso ya se conoce desde hace muchos años, que el consumo de tabaco lamentablemente también es un agente dañino del endotelio. Entonces los lípidos en general, las grasas, son productos buenos que nos sirven en el cuerpo para diferentes temas. Uno de ellos importante es que es una fuente de combustible metabólico. Por eso que, por ejemplo, los pacientes que toman medicamentos que van a reducir la cantidad de lípidos pueden tener pues algunos síntomas relacionados a fatiga, porque se acaba ese combustible. Se inhibe mucho un componente que se llama coenzima Q10. Por eso algunos de repente hasta recomiendan el consumo de esto. Claro, no está basado en evidencias, pero es una recomendación. Y en definitiva, pues sirve para las hormonas, precursores de diferentes componentes de nuestro cuerpo. Entonces la atención se ha centrado en algunos lípidos, algunos componentes del perfil lipídico, algunas lipoproteínas, que son las que van a estar asociadas al desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, es importante entender cuál de ellas es la que se asocia a esta enfermedad. Esto ya se comenzó a ver desde los años 80, cuando grandes estudios, van a ver que hay muchos estudios relacionados a estos temas, estudios importantes que se han hecho en poblaciones numerosas, para tratar de definir, pues, si no es solamente una asociación y es una causa relacionada a un efecto. Eso es importante dentro de la medicina, definir si una causa ocasiona, si algo es un factor de riesgo que va a desencadenar algo, ¿no? Entonces acá comenzaban a ver que la disminución del colesterol, básicamente, la disminución del colesterol total, impactaba positivamente en la disminución de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares. Entonces esto comenzó a verse con mayor atención. Y es así que a partir de los años 80, esta institución de los Estados Unidos creó esta organización que se llamó, o se llama, el Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol, el MCEP. Y ellos aumentaron, digamos, la conciencia pública sobre el colesterol. Vamos a ver más adelante que hubo también algunos otros factores importantes que comenzaron a generar este cambio y este impulso, digamos, ¿no? Entonces, se diseñaron estrategias, ¿no?, para el diagnóstico y tratamiento de la hipercolesterolemia, básicamente, inclusive el inicio con otros medicamentos. Y aquí le presento pues la lipoproteína. Este es un lípido clásico, una lipoproteína en su estructura, no tiene un componente proteico que va a estar a cargo de las apolipoproteínas, pero en líneas generales está lleno de grasa. Acá se ve un núcleo pues hidrofóbico, y tenemos acá en la parte periférica de su estructura fosfolípidos, colesterol, y adentro se ven pues ya colesterol libre, colesterol, colesterol, ácidos grasos y triglicéridos, ¿ya?
Esto es importante entenderlo porque la composición de las lipoproteínas son las que van a estar asociadas a su capacidad heterogénica. Eso es en esencia. Una lipoproteína va a ser aterogénico o no aterogénico, es decir, va a promover o no va a promover la heterogénesis. Ya vamos a ver en detalle cuáles, ¿no? Y acá son las que conocemos, los kilomicrones, las VLDL, las IDL, de las cuales no hablamos mucho, las LDL y las HDL, ¿no? Cada una relacionadas a su peso se clasifican en esos tipos. Entonces, en general, estas moléculas hidrofóbicas son sintetizadas, pues, ¿no? Por la condensación de algunas estructuras que al final van a ser solubles en disolventes orgánicos, ¿no? Casi insolubles en agua. Y pueden dividirse en estos 5 grandes grupos, miren, ¿no? Aquí están todos los componentes en general de los lípidos de manera global. Por aquí encontramos al colesterol y ésteres de colesterol dentro de los derivados esteroles, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los triglicéridos que están asociados a los ésteres de glicerol. Vamos a ver después la importancia de este componente, el glicerol, de lo más destacado. Y cada uno de ellos, como les decía, con una composición diferente. Por ejemplo, los kilomicrones tienen un alto contenido de triglicéridos. Pero, por ejemplo, el LDL es el que tiene mayor concentración de colesterol. De ahí donde vamos a ver su importancia. Y el HDL tiene más concentración, por ejemplo, de proteínas. De ahí es donde también se va a ver su importancia. Pero independientemente de ello, digamos, la función que cumplen dentro del metabolismo de las lipoproteínas es su importancia, ¿no? Acá, bueno, lo mismo en componentes nada más. Acá les dejo la referencia si quieren ver ya un poco más, pero acá ya se va asociado una lipoproteína, ¿no? Que es la apolipoproteína, que es la proteína que lo va a ir transportando. En algunos de ellos se va a ver que está la apolipoproteína B100, ¿no? En la lipoproteína A, B100, en la lipoproteína, la LDL, B100, la IDL, B100, la VLDL, B100. ¿Ya? Pero en la HDL, A. Vamos a ver cuál es la importancia de ello. Bueno, esto ya lo hemos visto. Acá, más o menos para que también vayan viendo, las apolipoproteínas tienen un comportamiento importante. Ya vamos a verlo en la segunda conferencia, los detalles de la misma. Entonces, las lipoproteínas en general tienen un metabolismo que le llaman exógeno, endógeno e inverso. Vamos a ver más o menos en qué se caracteriza, pero esta en específico, que es lo que le llaman la vía exógena o la vía intestinal, es cuando los lípidos que ingresan de los alimentos se llevan al tejido adiposo y muscular, básicamente, ¿no? Y aquí, en general, el protagonista principal son los kilomicrones, que van a transportar los que son grandes en realidad, menos densas. La otra vía es la endógena, donde ya el colesterol y el triglicérido hepático son exportados a los tejidos periféricos, es decir, lo van a sacar del hígado al tejido periférico, ¿ya? Hay que tratar de ir entendiendo esto un poco porque hay diferentes protagonistas y el rol de cada uno de ellos, ¿no? Al final van a ver que hay receptores específicos de las lipoproteínas LDL en las membranas celulares. Vamos a ver por qué es importante estos receptores. Y otro transporte que se llama el transporte reverso, que es básicamente cuando el colesterol proveniente de las células de tejidos periféricos puede ser devuelto al hígado a través de las HDL. Por eso es que le llaman pues el colesterol bueno, es decir, el colesterol bueno recoge estos lípidos y los lleva otra vez al hígado. Hace un trabajo como de saneamiento público, recoge todo y lo lleva otra vez, y las otras otra vez se van a repartir en todo el cuerpo, y de manera inversa, las HL tratan de retraer. Esto es importante porque van a ver que aquí se establece un receptor importantísimo que se llama el receptor carroñero, es la traducción, bueno, en español, pero scavenger. Dice que este receptor scavenger sin regulación reconoce algunos LDL que han sido modificados por oxidación. Vamos a ver que los LDL van a tener un comportamiento muy particular. No son uniformes, son heterogéneos en su tamaño. Y mientras más pequeños son, tienden a oxidarse.
por varias razones. Ya vamos a ver ahí, hay tres principales razones que llevan al cambio de estas moléculas. Pero estos receptores scavenger en específico se encuentran también en macrófagos, pero no necesariamente es específico, es muy similar. Y el macrófago, al entender que este componente, digamos, lipoproteico está presente, se va a unir a él, es decir, lo va a capturar. Por eso es que en las placas ateromatosas, donde hemos visto el tema de la aterosclerosis, estos receptores se van a encontrar en los macrófagos y son los que probablemente explican la acumulación de los LDL en las placas ateróticas, ¿no? Ahí van a comenzar a acumularse, especialmente las LDL oxidadas, en especial, pero van a ver que hay otras. Entonces, cuando ya se adhieren de esa forma, a veces los HDL ya no la pueden sacar, y es donde se van acumulando lentamente. Yo quiero que presten atención a esta diapositiva. Sobre esta diapositiva es lo que vamos a entender bastante, lo que vamos a hablar en el transcurso básicamente de la segunda presentación. Pero que quiero que entiendan este gráfico. Acá el gráfico está graficado en base a diámetro y a densidad, ¿no? Mientras acá vemos que los HDL están con esta densidad, que es la mayor densidad, y los kilomicrones son los que tienen menos densidad, se van para arriba. Y las más chiquitas, miren, son las HDL en diámetro. Intermedio están las LDL, la IDL, las VLDL, por eso es su clasificación. Y se van yendo para el lado derecho. Pero miren este punto rojo. El gráfico es explícito y divide en dos grandes grupos. Colesterol bueno y colesterol malo. Si es colesterol malo, significa que está relacionado a la aterogénesis. Por lo tanto, todas estas lipoproteínas, en especial la lipoproteína A, LDL, IDL, VLDL y algunos remanentes de los kilomicrones, son los que están relacionados a la aterogénesis. Y los que no son aterogénicos son los buenos, que son los HDL. Por eso es que hay una clasificación importante de decir colesterol HDL y colesterol no HDL. ¿Ya? Cuando yo hable de colesterol no HDL, simplemente es todo el colesterol aterogénico, que sería el de acá, aterogénico. LDL, IDL, VLDL, kilomicrones, lipoproteína. Y cuando hablo de colesterol no aterogénico, estoy hablando del HDL, el que está aquí, o lo que se conoce como el colesterol bueno. Entonces, si nosotros creíamos que solamente el LDL era el colesterol malo, ahí empezamos que eso es completamente falso, porque malos también son todos los demás. ¿Ya? Entonces vamos cambiando ese chip. De ahí es donde la importancia del perfil lipídico. Ahí viene la importancia de utilizar este test para evaluar las enfermedades cardiovasculares, ¿no? En esencia, estas van a permitir, pues, definir si es que algún paciente puede tener mayor riesgo o no de enfermedades ateroscleróticas. Es un componente, pero también vamos a ver que hay otro componente que puede servir mucho como herramienta. En general, pues las principales morbilidades por el desarrollo de la aterosclerosis son lo que ya hemos mencionado: infarto, eventos isquémicos, derrames cerebrales, etc. Y esta asociación de colesterol y enfermedad coronaria no es nueva. Miren, desde el año 1910, Adolf Reinhold Windaus, parece la traducción de ventana, Windaus, describió por primera vez el colesterol en las lesiones de las arterias enfermas. Posteriormente, muchos otros estudios confirmaron que el colesterol libre y esterificado se acumula en la aorta, ¿no? En las arterias coronarias, en los vasos cerebrales y que la tasa de acumulación varía entre individuos. Vaya hablando de que hay algunas diferencias. Posteriormente, en el año 38, Müller y Tannhauser demostraron esta asociación también en pacientes que tenían una hipercolesterolemia familiar y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, es decir, un tema familiar, genético, se asociaba a eventos cardiovasculares en estos pacientes. Ya muchos estudios después mostraron, pues, que la concentración de colesterol alta genera, pues, una mayor incidencia y prevalencia de estas enfermedades. De tal manera que al final un gran estudio ya
realizado bastante después, comienza a confirmar esto, ¿no? Y comienza a ver que las altas concentraciones de colesterol, en este caso 300, por ejemplo, 250, se iban asociando a la mayor mortalidad de las enfermedades cardiovasculares, o en este caso el daño producido en el daño cardíaco. ¿Ven? Miren. Y de la misma forma, conforme se incrementaba la concentración y se incrementaba la mortalidad, se incrementaba en definitiva el riesgo. ¿Mm? Por cada 50 ya se iba incrementando el riesgo al doble casi. Un riesgo de 2 veces, un riesgo relativo de 2, con 250 de colesterol se duplicaba prácticamente a 4, que vendría a ser con 300, ¿no? Entonces, una correlación directa entre las concentraciones de colesterol y la muerte. Ya estudios posteriormente hablaban que el 60% de la luz de las arterias coronarias, cuando ya se obstruyen por una placa, miren acá una hermosa placa aterosclerótica, por decir hermosa, por decirlo visual, pero en realidad no es nada hermosa, con un alto contenido de grasa en el medio, y ya en definitiva se ha tenido que romper para que se forme un trombo. Lamentablemente, pues desencadena la desestabilización de esta placa, su ruptura, la formación de trombo, la obstrucción de la luz y desencadena un infarto, ¿no? En este caso, de una arteria coronaria. Pero para que llegue a eso ha pasado mucho tiempo. Otro estudio comienza a ver que el riesgo aumenta a medida que aumentan las concentraciones, ¿no? Por ejemplo, dice que desde 200 a 240 el riesgo comienza a acelerarse a un ritmo mucho mayor. En promedio, la reducción del 1% de colesterol nada más, que puede ser de 2 a 3 miligramos, reduce el 2% de los eventos coronarios. Miren, una disminución de colesterol disminuye el riesgo de infarto. De la misma forma, ya el uso de medicamentos como las estatinas, que vamos a ver en adelante cuál es su utilidad, el uso de imágenes, por ejemplo, para ver mediante el ultrasonido el riesgo intravascular de las arterias coronarias, puede mostrar pues un beneficio, ¿no? Y cómo comienzas a verse el control de estas enfermedades. En especial vamos a ver esto imagenológico desde la perspectiva de aterosclerosis subclínica. Y bueno, dependiendo del riesgo cardiovascular, la rigurosidad para tratar de disminuir el nivel de los LDL. Y miren esta gráfica, a mí me encantó porque es bien explícita. Si ustedes ven a Jerry, a Susan, a David y a María, y si miran que arriba tiene valores de 125 de LDL, desde una perspectiva normal dirían que los mismos tendrían el mismo riesgo. Pero miren, él tiene unas partículas de LDL bien grandes. Susan tiene unas partículas de LDL intermedias. David tiene unas LDL un poco más pequeñas y María prácticamente tiene unas LDL chiquititas. ¿Y cuál va a tener más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares? María, porque justo estas LDL chiquitas, pequeñas, son las que se oxidan, las que van acumulándose en las placas ateroscleróticas. Estas fracciones o estas, digamos, subclases o partículas diferenciales de LDL son las que van a permitir. Ahora, ustedes dirán, doctor, pero cuando yo hago el LDL no sé si tengo grandes o chiquitas, ¿no? Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, los triglicéridos también ya comienza este estudio del ATP, del NACET, de esa institución que les dije de los Estados Unidos, informan también que genera un factor de riesgo en las nuevas directrices, ¿no? Aunque en general se ha disminuido un poco su importancia, pero vamos a ver que desde la perspectiva del análisis, de interpretación, digamos, del perfil lipídico, del LDL, los triglicéridos comienzan a tener un mayor protagonismo, ¿ya? Como les dije, todas estas, LDL, IDL, kilomicrones, remanentes o grandes, el VLDL, son aterogénicas, ¿no? El colesterol no HDL. Y no HDL, solito, vendría a ser el no aterogénico, ¿no? Y vamos a comenzar a ver que el contenido de triglicéridos es mayor en estas moléculas. Muy bien.
Como antes conversábamos, la presencia de la ApoB, de la apolipoproteína B, que es, digamos, su proteína que transporta, ayuda al transporte de las lipoproteínas, está unida a todas las, no heterogénicas, a las heterogénicas, perdón, a las LDL, a las lipoproteína A, al IDL, al VLDL o kilomicrones remanentes, B48, B100, casi son todas, pero aquí están. Pero miren la HDL, tiene a la apolipoproteína A, y todas las demás tienen B. Es decir, el colesterol no HDL tiene ApoB. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante entender que el ApoB comienza a tener una importancia dentro de la perspectiva de perfil lipídico? Ya vamos a entenderlo. El ApoB que contienen las lipoproteínas puede promover aterosclerosis cuando sus concentraciones son elevadas, ¿no? O cuando su presencia se prolonga. Como les dije, eso vamos a ver más adelante, porque en algunos casos la vida media, digamos, de las lipoproteínas se prolonga y permite pues unión en estas placas ateromatosas. A principios de los 70, Alaupovic sugirió por primera vez que las apolipoproteínas podrían considerarse marcadores de riesgo importante dentro del contexto de la enfermedad aterosclerótica. Y la ApoB100 en específico aumentaron y los valores de ApoB disminuyeron en las enfermedades cardiovasculares. Y es obvio, pues, ¿no? Si tengo más ApoA, es porque tengo más HDL. Si tengo más ApoB, es porque tengo más colesterol aterogénico. Estudios informan que la ApoA y la ApoB fueron mejores discriminadores de personas con enfermedad cardiovascular en comparación al colesterol específico, ¿no? Se ha demostrado, dice, que solo el 14% de los pacientes con infarto de miocardio menores de 60 años tienen un LDL por encima del 95 percentil. Es decir, 14 van a estar con valores patológicos. En contraste, cuando se evaluó el ApoB100, 35% tenían un valor patológico. Entonces, desde esta perspectiva, yo preferiría saber cómo está tu ApoB100, porque voy a tener más probabilidades de encontrar gente con el ApoB100 alterada que con un LDL, como lo menciona en este estudio. La medición del ApoB100 proporciona información sobre el número de ApoB100 conteniendo partículas. Solo una molécula de ApoB100 está presente por cada partícula. Y ahí es donde justo viene el detalle. Si yo quiero evaluar las ApoB100, por ejemplo, que están presentes en todas estas, más no en los kilomicrones, aquí están las ApoB48, son únicas, son individuales. Es decir, una ApoB100 solamente va a estar contenida en una molécula. Una ApoB100 voy a estar contenida en una sola molécula. Es como tratar de entender de que cada ApoB100, una ApoB100 es una molécula aterogénica. Como vimos en el gráfico de las personas que tenían mayor riesgo, había una mujer que tenía LDL más chiquitas, pero la concentración del LDL no variaba en ninguna. No sé si vamos a retroceder eso para verlo, para que entiendan este concepto. Acá, miren. Si yo miro todos ellos, todos tienen HDL de 125. Es decir, todas tienen la misma cantidad de LDL, es como que dosas la cantidad, el peso. Pero la metodología no me discrimina si son muchas o pocas partículas. Pero esta molécula tiene un ApoB100 y este LDL tiene varios ApoB100 porque es ApoB100 molécula, ApoB100 molécula, ApoB100 molécula. Conclusión, si tengo mayor ApoB, voy a tener mayor cantidad de LDL en específico comparado con este paciente, por ejemplo, que solamente tiene una LDL. Por lo tanto, mi ApoB acaba a ser menor. Eso quiero que lo entiendan porque eso es fundamental al momento de interpretar el uso de este test, el ApoB, que de paso no se usa con mucha frecuencia. De la misma forma, el ApoB100 al estar unida a las lipoproteínas aterogénicas, en esencia van a tener pues la probabilidad
de ingresar al final a la placa y acumularse, ¿no? Cuanto mayor sea el número de partículas ApoB100 en el lumen, ¿no? En el espacio, digamos, arterial, hay más probabilidades de que ingresen, pues porque obviamente van a haber más concentraciones. Es diferente que hayan solo 2, es diferente que hayan pues 4, ¿no? Y las ApoB más pequeñas, con mayor razón, pues. Es decir, si son más chiquititas, va a tener más probabilidades de entrar comparado con unas más grandes. Es obvio. Entonces, esos temas hay que comenzar a entenderlos para entender la importancia de estos test. Estos hallazgos pues sugieren que estas apolipoproteínas pueden ser útiles, inclusive superiores marcadores de riesgo cardiovascular comparado con los otros, ¿no? Sin embargo, eso no se recomienda mucho en las guías y vamos a ir viendo por qué. Las enfermedades cardiovasculares se comienzan a presentar a partir de la cuarta década, es decir, los eventos. Pero esto ya empezó hace mucho tiempo. Miren este gráfico. A partir de aquí, cuarta década, 40 años, ya la placa se hace mucho más grande, inclusive puede romperse con trombosis. Acá incrementa ya el colágeno, el músculo liso dentro de la placa. En la tercera década ya se forma el ateroma, la lesión intermedia, la estría grasa empieza, miren, en la primera década. Es decir, ¿desde cuándo aparece la aterosclerosis? ¿Ah? Hasta aquí, por ejemplo, cuando está, digamos, produciéndose una lesión con acumulación de grasa, etcétera, hay un silencio clínico. Pero a partir de aquí, digamos, en el intermedio, en los 25 años, por decirlo, eso puede cambiar y hacerse evidente, con un evento, obviamente, un evento cardiovascular, un derrame, un infarto, en fin. Ya el ateroma se hace fibroateroma y al final se puede romper, ¿no? Pero miren, décadas, señores, décadas. Acá vemos, por ejemplo, miren, ¿ve? Cómo ya se ha obstruido más del 50% de obstrucción, ¿no? Y aquí una placa grande también, pero miren, por abajo, cómo se ha remodelado. Bien interesante. Muy bien. En este estudio, miren, este estudio del año 1968, las autopsias realizadas a jóvenes soldados estadounidenses que murieron en Corea y en Vietnam. Es decir, pidieron la autorización de que cuando murieran, les hicieran una autopsia para verlo en este proyecto internacional de aterosclerosis. Y miren, comenzaban a ver que ya las arterias coronarias en estos soldados jóvenes tenían daño, ¿no? Inclusive en este estudio comienza a ver que ya hay lesiones en las aortas, en las arterias coronarias, en lesiones coronarias en aortas de niños de 3 a 10 años, inclusive en este estudio, ¿no? Miren, comienzan a aparecer. Hay estudios que han demostrado que esto va viniendo desde muy chiquito, desde ni pequeñito, desde niños, y eso tiene que ver mucho con los hábitos. Vamos a ver después por qué. Hay un estudio importante que se desarrolló aquí. Aparecieron lesiones íntimas en todas las aortas examinadas, dice, ¿no? Y en más de la mitad de las aortas coronarias entre los 15 y 19 años. Y los riesgos, es decir, la probabilidad de tener lesiones conforme pasaban las edades iba incrementándose en el tiempo, ¿no? Iba aumentando. De la misma forma, estos estudios comenzaban a ver que intervenciones en grandes grupos poblacionales podían tener un beneficio, ¿no? Conociendo el detalle. Y este gran estudio de Bogalusa, que se inició en el año 72 con varias cortes de décadas, en diferentes periodos del año 73, mira, hasta el año 97, desde recién nacidos, los comenzaban a ver, comenzaban a evaluar pues ya este riesgo, ¿no? En estudios transversales. En este estudio comenzaban a ver la presencia de placas fibrosas por sexo y edad en adultos jóvenes, por ejemplo, comenzaban a ver ya, cuando le hacían las autopsias, la presencia de las mismas, ¿no? En la aorta o en la arteria coronaria, el porcentaje en los cuales ellos tenían. Y también comenzaron a encontrar que el incremento de peso, la hipertensión, el LDL y el HDL comenzaban a ser factores asociados a estas características cuando les hacían seguimiento. Y este doctor, el doctor Gerald Berenson, es el que hizo este estudio del año 1973, ¿no? Esto obviamente se llevó a los adultos. Entonces la obesidad infantil, acá vemos a un niño pues mamando su deliciosa, no sé, hamburguesa, no voy a decir la marca, pero será una burger. Entonces,
se sabe que la obesidad infantil está asociada al riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por eso es que es importante hacer intervenciones en este nivel. ¿Cómo? Bueno, es un tema complejo, es una intervención de política pública. A mí me llamó mucho la atención esta diapositiva, entender que ya los niños, los infantes, comenzaban a tener un endurecimiento de sus arterias. Silencia ese micro, por favor, yo. Un endurecimiento arterial. No podría imaginar cómo ya en estos niños puede haber esta alteración. Alteración en sus lípidos, en definitiva, inflamación en su cuerpo, hipertensión y alteración del metabolismo de la glucosa, ¿no? Una glucosa en ayunas alteradas o un test de tolerancia alterado. Se comienzan a producir la activación de algunas estructuras, de algunos componentes metabólicos que van a generar, pues, el aumento de grosor, por ejemplo, al final de la carótida. Mira, acá han tratado de medir el grosor de la carótida y cómo estos niños ya evidencian una aterosclerosis por esta disfunción endotelial, estrés oxidativo, endurecimiento arterial, en fin, todos estos productos finales, digamos, de glicación van generando un cambio lamentable en ellos. Entonces la obesidad está asociada, pues, a estos eventos, ¿no? La hipertensión, lo que hemos mencionado, contribuyen. Entonces hay que hacer algo por cambiar esa realidad. De esta manera que aquí en esta publicación promueven, pues, el hecho de tener un nuevo enfoque en relación al comportamiento del niño, y acá tiene que intervenir, pues, la sociedad en su conjunto, ¿no? La comunidad de investigadores y médicos, hacer investigaciones en niños y su perfil lipídico, cómo se está comportando, y definitivamente tiene que ser una política pública. El apoyo del gobierno aquí es sustancial. De esta relación directa, pues, entre estos factores y el riesgo, vamos a encontrar, pues, lamentablemente, eventos de aterosclerosis en jóvenes, ¿no? Hay que identificarlos y hay que ofrecer la posibilidad de prevenir y de retrasar en realidad esta enfermedad. Entonces, como hemos visto, pues hay diferentes componentes, ¿no? La hipertensión, tabaquismo, diabetes, obesidad, predisposición genética, en definitiva, pues, son los que generan el desarrollo de las enfermedades. Sin embargo, también hay otros factores como la raza, sexo, ubicación. Entonces, esta aterosclerosis se desarrolla en el transcurso de 50 años en promedio, ¿no? Según esta publicación, y comienza en la adolescencia. Las causas de este proceso, pues, como hemos mencionado, es la retención, la oxidación y modificación de estos lípidos, en especial los más chiquitos. Y ya vamos a ver que en ese fin, la concentración de triglicéridos es importante, ¿no? Cómo estos van a comenzar este daño. Y miren aquí estas imágenes muy bonitas, en realidad me gustó esta publicación. Comienzan a ver las presentaciones clásicas, digamos ya en fibroateroma, cómo se comienzan a producir los cambios. Miren esta estenosis importante de la arteria coronaria en un hombre de 40 años, por ejemplo, ¿no? Miren este ateroma avanzado. Acá vienen unas imágenes espectaculares. Esto lo utilicé como parte de la difusión del evento. Y miren, ya desde la momia del faraón Mernefat, Mernetat, miren, en el año 1909 comenzaban a ver estos cambios. Este es en el faraón y este es en un paciente ya diferente, en esas épocas, con estas metodologías, ¿no? Ahí describe el doctor Elliot Smith, quien realizó en el Cairo, en el Museo del Cairo, bueno, lo sacaban de su estado de momificación y comenzaban a ver y ahí describe la arteria aorta de este faraón se ve afectada por una enfermedad grave ateromatosa, siendo claramente grandes parches calcificados. ¿Eh? Interesante. Entonces, esta extensión de placas con la edad va generando, sino acá, por ejemplo, se ve en otro estudio cómo en estas poblaciones la presencia de estas lesiones iba incrementando conforme pasaban los años. Mira, desde los 10 años y cómo en los 65, 69 años la estría grasa se mantiene aquí baja, pero ya las lesiones fibrosas o estas, digamos, lesiones que van a tener la posibilidad de en cualquier momento romperse, ser friables, ¿no? De casco fibroso que le llaman, van a estar presentes. Y aquí ya para que lo vean con más detalle, aquí están los colores, están relacionados al daño que se van produciendo. El verde, por ejemplo, son células de turismo. Los lípidos extracelulares son los amarillitos, sino que acá ponen el gráfico y para que ustedes vayan viendo qué alteraciones van existiendo. Y esto
como van viendo, va pasando el tiempo, ¿no? Como lentamente estas placas comienzan a desestabilizarse, van inclusive a acumular calcio dentro de sus componentes, en fin, y van inclusive a regenerarse. Vamos a ver eso más adelante en otras diapositivas. Aquí les dejo ya para que vean todos los daños que se pueden generar a este nivel y cómo la erosión y la curación de la placa, como vamos a ver en otra presentación, tienen un rol importante. Esta publicación del New England yo se lo recomiendo que lo vean con bastante calma, explica en detalle los mecanismos de la curación de esta placa ateromatosa. Acá, por ejemplo, una placa clásica se rompe, se comienza a formar el trombo y de ahí ya se viene una organización para su curación, ¿no? Y al final, pues, la regeneración total. Pero, como ven aquí, por ejemplo, la prevalencia de estas placas curadas puede variar desde el 5 al 80%, va a depender de cómo lo encontraron, cómo lo detectaron, ¿no? Ese es un tema que se está investigando y en realidad es una tendencia. Y este cuadro para mí es fabuloso mediante la tomografía de coherencia óptica se obtienen estas imágenes. Y miren cómo en un paciente ya se comienzan a ver este aumento, ¿no?, del engrosamiento del endotelio a raíz de la acumulación de grasa. Inclusive se van formando las capas que hemos visto anteriormente, conforme la antigüedad de esta placa ateromatosa, ¿no? Aquí en una anatomía patológica de cómo ya esta se rompió. En fin, hay mejores estudios, aquí ya cómo sería la ruptura y cómo sería la cicatrización, los diferentes mediadores celulares de reacción inflamatoria y todos sus componentes en detalle, ¿no? Entonces, en realidad no está claro, pues, por qué algunos pacientes tienen una buena capacidad de curación y otros no. Por ejemplo, hablan de que pacientes que han tenido ya curaciones crónicas, en específico de enfermedad coronaria, tienen mejor pronóstico que aquellos que tienen, digamos, lesiones recientes o que no han sido curadas. Una mejor comprensión de este tema va a ser importante para ayudar de repente a una buena cicatrización, ¿no? Y eso en definitiva va a ayudar pues a un menor evento cardiovascular. Entonces estos eventos de erosión, de ruptura, ¿no?, de adelgazamiento de la capa fibrosa que la hace vulnerable al final y al último pues desarrolla la presencia de procoagulación y trombosis, son los eventos que están asociados pues en definitiva al evento final de la aterosclerosis, ¿no? Estos cambios en la capa fibrosa. Y la hipótesis más defendible, dice, de toda la revisión, del adelgazamiento de esta capa fibrosa, es el mismo resultado de las actividades proinflamatorias de los macrófagos y linfocitos. Es decir, esa misma inflamación, tarde o temprano, termina siendo el gatillo. Y aquí en esta publicación también muy interesante habla de los tipos de placa, digamos, que causan eventos terminales, ¿no? En este caso de trombosis o en este caso de estenosis. Los que están asociados a trombosis, que son el 1, el 2 y el 3, en específico, van a generar, pues, por ejemplo, el trombo, el 1, este de aquí, trombosis debido a la ruptura del fibroateroma de la capa fina, en el 60% de los casos. Esa es la más frecuente. Después van bajando en frecuencia la trombosis por erosión del endotelio, que es este tipo, digamos, de fisiología diferente, ¿no? Acá hay una lesión de la íntima, acá hay una lesión de la placa. La placa se rompe y se genera el evento. Aquí se van generando cambios a nivel del engrosamiento de la íntima, ¿no? Erosión, reparación, trombosis. Y en el evento 3, trombosis por protrusión de un nódulo calcificado acá. Es decir, esto que ya se curó, se comienza a acumular calcio y otra vez de repente puede producirse la ruptura, ¿no? Al final, todos estos eventos generan pues la ruptura mediante la producción de trombos y la muerte. Miren acá la muerte de eventos de síndromes coronarios agudos, en el 50-60% su muerte. Aquí en promedio 2, dependiendo del escenario, acá entre 20 a 40%, que es este de aquí, una placa fibrocalcificada, que es la que genera estenosis básicamente, ¿no? Se produce en un 20-30%. Entonces, la más frecuente es la de tipo 1, la clásica. Y acá viene el otro detalle, es decir, ¿qué podemos hacer para evitar que esto suceda? Entonces hay una etapa subclínica, una etapa que no la vemos, que como vimos, que aproximadamente pudieran ser 25 años, no hay un cambio, digamos, un evento clínico que por más que podamos hacer un cambio en una prevención primaria, ese evento puede desencadenarse. Entonces, en este artículo, en esta publicación, tratan de proponer algunas intervenciones en esta etapa que es subclínica, ¿no?, para tratar de evitar el desenlace final, es decir, evitar
que se genere ya un evento, ¿no? Hay que tratar de ver cómo se hace esto. Ellos proponen pues que se generen avances en la tecnología, básicamente el uso de imagenología, el uso de imágenes, como las que vimos, por ejemplo, anteriormente, pueden ayudar a diagnosticar el tema de la arteriosclerosis subclínica. De la misma forma, acá, por ejemplo, proponen la detección de calcio coronario, la ecografía carotidia y abdominal, la angiografía por tomografía computarizada, como los principales usos de imágenes que puedan ayudar a prevenir y esperar, pues, el paciente no tenga un evento, es decir, ir hacia la búsqueda de la aterosclerosis, retroceder, no solamente hacer intervenciones en los cambios de estilo de vida, sino buscar de aquellos pacientes y ver de qué manera eso se puede modificar, ¿no? Todo debería tratarse sobre la enfermedad y no sobre el riesgo. Y bueno, ya acá vemos pues el famoso HDL, que es el colesterol bueno, que sería el único, y el LDL en realidad todos los demás son los malos, pues, ¿no? El HDL, como ven aquí, saca el colesterol, el LDL mete prácticamente, se mete, y mientras más pequeño, más peligroso, ¿no? Y es lo que va generando al final la placa, pues, ¿no? En general, este proceso, como han visto, se hace más lento, se va a comenzar a producir el depósito de estos LDL en la íntima, más aún si esta íntima constantemente está siendo dañada, el grosor se va incrementando, los macrófagos a raíz de este receptor van agarrando más LDL, en especial las pequeñas, las más densas, y se produce pues lo que se conoce como estría grasa. Eso va avanzando con el tiempo y ya se puede comenzar a producir la fibrosis, ¿no? Que es el fibroateroma, y al final en algún momento este se puede romper y desencadena pues lo que ya conocemos como una obstrucción total, lo que vendría a ser, por ejemplo, un infarto, o el mismo evento pudiera ser en el cerebro, ¿no? Muy bien, entonces, ¿a partir de cuándo recomendaríamos hacer un perfil lipídico? A partir de los 20 años, incluyendo colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. A partir de esa fecha sería el momento ideal. Si esto es normal, por lo menos una vez cada 5 años. Entonces, a partir de los 20 años, todos deberíamos tener un control de perfil lipídico. Si eres una persona, si sale normal, cada 5 años como mínimo, ¿ya? Pero eso también hay que tenerlo presente, porque si hay factores de riesgo, si hay sobrepeso, si hay obesidad, síndrome metabólico, en definitiva hay que hacerlo. Los resultados del LDL se consideran quizás los más importantes. Vamos a comenzar a desmitificar este tema. El dosaje de las apolipoproteínas y otras subclases pueden ser valiosos. Ya vamos a ver la importancia de no solamente medir estas clásicas lipoproteínas, sino de repente otras, como el ApoB100, por ejemplo. En definitiva, el síndrome metabólico está asociado a todas las enfermedades. Hay una búsqueda en general a nivel de la literatura para tratar de buscar nuevos biomarcadores. Hay nuevos en realidad, pero que todavía no se usan, ¿no? Con más frecuencia. En diferentes aspectos podríamos tratar de ver estos biomarcadores, ¿no? Como marcadores inflamatorios, de erosión de placa, marcadores genéticos, neovasculares, metabólicos, disfunción endotelial, por ejemplo, de trombosis, pero casi todos le han fijado la puntería a los lípidos, nada más cuando queremos abordar el tema de la aterosclerosis, ¿no? Qué bonito de repente ver estudios, al menos en nuestro país, relacionados a este tema, ¿no? Enfocados en estos componentes. En definitiva, todo esto puede cambiar si tenemos una alimentación saludable como parte de las estrategias. También tenemos que ver el tema de la actividad física y otros temas, ¿no? Acá algunos valores que tendríamos que tener presente en relación a algunos alimentos. Por ejemplo, acá en ese artículo que vimos de la obesidad infantil y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ellos tratan de hacer intervenciones, digamos, relacionadas, múltiples componentes en el comportamiento, ¿no? Y cómo impactaba eso en un tiempo determinado, cómo iban disminuyendo algunas variables en beneficio del paciente en el transcurso de que le han hecho seguimiento, o de repente intervenciones solamente enfocadas en la actividad física, como tenían un impacto también en algunos biomarcadores. Entonces, con todo esto, pasamos a la siguiente conferencia.